¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Penagos TV. Hoy vamos a ver el trazo de una perspectiva arquitectónica. Vamos a ver algunos tips, cómo manejar la mano y a divertirnos. Muy bien, lo primero que vamos a hacer es cómo trazamos este boceto que ya está con lápiz. Vamos a utilizar este tipo de marcadores comunes y vamos a ver cómo hacer encima de esto. Ahorita lo voy a hacer sobre el trazo original, digamos. Normalmente lo que yo hago es calcarlo en el papel albanene. El papel albanene que utilizo es de grosor mediano, ni fino ni grueso, porque de esa manera los colores lucen bastante bien. Entonces, ahorita nada más lo que quiero mostrarles es cómo hacer ese trazo, qué tipo de movimiento hacemos. Por ejemplo, si voy a dibujar este muro, entonces lo que hago es apoyar y sacar más o menos el muro, la línea lo más recta que se pueda. Obviamente es un dibujo a mano, ¿no? Podemos hacer este tipo de trazos, si se fijan, más firme, de un solo jalón. Hay que tratar de evitar repetir las líneas o hacer este tipo de movimientos, ¿no? Para hacer una línea, estar haciendo este tipo de cosas que yo les llamo como líneas peludas. Pues no, a final de cuentas hay que hacer con decisión el mismo trazo. Ahora aquí estamos suponiendo que esto es un muro con un enjarre. Este está a lo mejor con algún color pintado, qué sé yo. Por otro lado, aquí tenemos un muro de piedra. Entonces podemos cambiar el movimiento de la mano y hacerlo un poquito más nervioso. Dejarlo entrecortado también. Puede ser un poquito más ondulado para que nos dé como esa textura irregular de la piedra imperfecta, ¿no? Que es lo que lo hace como muy plástica o bueno, muy expresiva, ¿no? A veces. Entonces aquí nos podemos divertir haciendo también con la punta inclinada en lugar de estar casi vertical. Si inclinamos la punta, pues logramos que tenga una tinta más delgada, ¿no? Y podemos ir haciendo de vez en cuando alguna piedra. No necesitamos retacar todo el muro de piedra. Podríamos hacer, si quisiéramos hacer una perspectiva más realista, pero como queremos hacer un boceto más expresivo, pues lo que hacemos es generar alguna que otra, ¿no? Con el marcador muy inclinado. Igual para la palmera, como es algo muy natural, muy orgánico, entonces las líneas pues van como más quebradas. Te puedes dar el lujo de hacer este tipo de movimientos, ¿no? Que estoy haciendo aquí. En este trazo de las hojas ya habíamos visto en otros videos cómo se trazaban las palmeras. Entonces, aplicando un poco eso, podemos girar, decíamos, hacer este movimiento. Entierras la punta y lo sueltas en un movimiento que levanta la punta del papel, ¿no? Y eso nos hace que sea un poco más grueso al principio y más fino al final, ¿no? Entonces, de manera que tú puedes ir haciendo este movimiento y vas generando la palmera. Por ejemplo, tampoco necesitas llenar toda el área de la hoja porque también vas a meter los plumones, los rotuladores. Entonces, con que traces 2, 3 y dejas esto en blanco, pues ya le va a dar como más saborcito a la hora que tú empieces a colorear, ¿verdad? Y así nos vamos con todas estas. Muy bien, aquí al fondo tenemos como una especie de cerro, entonces igual inclinamos bastante el plumón porque no nos interesa que salga en primer plano a final de cuentas. Nos interesa que se insinúe y que se note un poquito. Aquí hay algo indescriptible, no sé qué sea, puede ser una calle, una carretera. Aquí podemos ir insinuando arbustos o árboles en la lejanía, poco a poco. El movimiento de esto es algo como así, ¿no? También a veces comento yo que este movimiento de los arbustos o de los árboles, ¿se acuerdan? Es como una sopa maruchan, ¿no? Es algo que va como muy irregular, sí. Es cosa de irlo practicando y se les va a ir dando de acuerdo a la mano que tengan, a cómo se vayan soltando, pues. Aquí también podemos hacer como una enredadera. Nada más la insinuamos. Recuerden como tratar de conservar siempre esa sutileza en el trazo y en lo que quieren expresar también, porque si no se vuelve muy rígido el dibujo.
Otro de los tips que quisiera darles es que si yo empiezo una línea de este lado, mi ojo no se queda en este punto, mi ojo ya está en este punto. Entonces lo único que hago es, viendo hacia este punto, trazo la línea y como mi ojo está en esa dirección, la mano va a obedecer automáticamente hacia ese punto. Hagan el ejercicio en su casa y se van a dar cuenta lo que pasa. Es asombroso, pues, ¿no? Porque siempre, invariablemente llega al lugar. Aquí también podemos hacer algunos arbustos. Incluso si se alocan, pues pueden soltar la mano, hacer unas rayas. Si este dibujo fuera solamente en blanco y negro, pues podrían meterle hasta algunos achurados, algunas sombras por aquí y por allá, que lo vayan haciendo un poquito más amable, más orgánico, más expresivo, y es soltarse. Acuérdense que se tienen que divertir, no tiene ningún sentido ponernos a hacer un dibujo si estamos tensos, ¿no? Entonces si se equivocan, pues no pasa nada, es un boceto, lo pueden repetir. Digo, aquí no hay control Z, pero pues también se puede repetir, no pasa nada. Y aquí podemos poner unas piedras, unos pequeños arbustitos, unas piedritas acá. Y aquí vamos a generar, por ejemplo, un peñasco. Entonces vamos a imaginarnos que la casa está al borde de un peñasco. Si se fijan, me estoy imaginando al momento de dibujar que aquí hay una masa arbustiva, pero debajo de esa masa hay una parte del piso o de la roca que es el límite del peñasco. Entonces dibujo una línea recta. Aquí la quiebro, pero aquí la dibujo recta. Y por encima puedo sacar algo indefinido, no tengo que echarme todo el dibujo, sino voy insinuando. Acuérdense, fíjense cómo va agarrando vida, pues, y expresión. Si van a colorear, entonces no pongan muchas texturas, es decir, si yo voy a hacer ese dibujo, como decíamos, en blanco y negro, pues sí, a lo mejor aquí puedo detallar un poquito más lo que sería el peñasco, hacerle quiebres, sombras, y empiezo a trabajar el lenguaje en sí. Pero si le voy a meter color, podría verse a lo mejor un poco atascado ya con el negro, ¿no? Entonces estas texturas lo vamos a aprender a hacer con los rotuladores, con los plumones. Y en fin, así nos vamos a ir yendo poco a poco para lograr precisamente esa expresión que queremos lograr, pues, al final de cuentas. Muy bien, pues ahora aquí vamos a ver el dibujo ya calcado. Vamos a quitar este papel, que es un papel bond, y vamos a poner abajo de una hoja blanca, abajo del papel albanene, para que tengamos un fondo realmente muy blanco donde podamos ver la intensidad de los tonos, todo el cromatismo que puede generar los rotuladores y podamos corregir a ojo, pues, ¿no? Lo que querramos corregir. Pues bueno, eso es todo. Si les gustó, denle like. Hasta aquí terminamos el trazo de la perspectiva y vamos a continuar en los siguientes videos.